Usuarios de Reddit comenten historias paranormales. Cuando tenía 6 a 7 años tuve mi mayor, por ahora, experiencia paranormal. Contexto, dormía mirando hacia la puerta que estaba a la izquierda de mi cuarto y a la derecha de la pared. No sé si se entiende bien, y mi cama estaba contra la pared. Bueno, eran entre las 11 a 12 de la noche, estaba cansada y me acosté viendo mi pared. Mi madre siempre se sentaba en la cama y me hacía masajes en la cabeza y la espalda. Sentí que alguien se sentaba a mis espaldas y me hacía masajes estaba relajada. Pasaron unos 5 minutos y me empecé a sentir fría, así que me di vuelta para poner mi cabeza en el regazo de mi madre. Nada. No había nadie. Cuando me di la vuelta, la presión que hacía que la cama se aplastara un poco se fue y no sentí la mano de mi madre. No lo procesé en ese momento y bajé las escaleras hacia la cocina donde mi madre lavaba los platos. Esto es lo que hablamos. Comillas ma, vos subiste no, pero anda a acostarte que es tarde, ok, buenas noches. Subí, me acosté y me dormí. Recuerdo que al día siguiente me dije, eso no fue mamá. Lo que más recuerdo fue la sensación de una mano, no recuerdo su tamaño ni cómo la sentía, solo sé que tocó mi espalda. Gracias wow. Vaya situación más turbia. Algo parecido le pasó a un amigo de la escuela, solo que a diferencia de ser solo tocar a él, también le susurra a Ron al oído y no podía voltear hacia atrás para verificar si era su madre. La voz del susurro era voz de un hombre, no podría ser su padre porque no vive con él, ya que en ese momento le estaba sucediendo una parálisis de sueño y solo podía tener los ojos abiertos. No te voy a contar una, te voy a contar varias. Desde que me enteré que existía la Ouija siempre he querido hacerla, no creo en absoluto en estas cosas, por eso lo quiero hacer como un juego. Lo paranormal me pasó cuando empecé a contar a ciertas personas que quería hacerlo. Primero fue a mi hermano mayor, un tío súper intelectual que tampoco cree en estas cosas. Le dije que si la hacía conmigo que nos reiríamos mucho, se me quedó mirando y me dijo que ni de broma. Le pregunté el por qué y me contó que cuando tenía mi edad unos amigos suyos y él hicieron una ouija en nuestro colegio, ambos fuimos al mismo, que era una iglesia. Me contó que al principio muy gracioso, pero que en un momento el aparato que se utiliza para marcar las letras se empezó a mover solo y escribió su nombre. Esa misma noche cuando todos en casa dormíamos, alguien llamó a la puerta pero solo él lo escuchó. Cuando miró por la mirilla no vio a nadie, pero abrió de todas formas, jura y perjura que durante toda la noche había una sombra en los pies de su cama. Otra persona a la que se lo dije fue a mi madre, también es muy inteligente y nada creyente. Tampoco quería, también lo había hecho en su juventud. Se reunió con un grupo de amigos, también comenzó como una risa, hasta que se empezó a mover solo y escribió el nombre de alguien, que aparentemente nadie conocía. Luego dijo que la chica que nombró estaba muerta. En ese momento una de las chicas de sobresalto porque el nombre de la chica era su hermana y estaba muerta, así que la chica preguntó de qué había muerto y la ouija escribió ahogada. Efectivamente se había ahogado cuando era muy pequeña en la bañera, nadie de la sala aparte de ella lo sabía. A día de hoy nadie ha querido hacerla conmigo y la verdad, yo solo tampoco me he atrevido. En mi casa siempre han sucedido cosas raras, no tenebrosas, pero sí sombras, luces, ruidos, golpeteos, en fin, y yo soy, o era, la que más veía esto. En fin, mi mamá solía despertarme para ir a mi trabajo aunque no fuera necesario, fue algo que tomó de costumbre y solo abría un poco la puerta y me llamaba. Tengo el sueño súper ligero, entonces solo con el sonido de la puerta me despertaba. Bueno, sucede que escucho la puerta abrirse, veo una silueta y me dice, levántate ya, y yo respondí, ok ma. Ya voy, y acto seguido me levanto y cuando iba para el baño me fijé que eran las 3 am, me pareció muy raro, volví a acostarme y me levanté sola a las 5 am como siempre. Luego le pregunté a mi mamá el porqué de levantarme a esa hora y dijo que ella no se había levantado. Ese día obedecí a una silueta que creí mi mamá. Hasta el día de hoy me sucede, en mi casa alrededor de las 3 o 4 de la mañana se escuchan rasguños en la puerta de mi casa, pero solamente me pasa a mí, en toda mi familia. Tengo evidencia en vídeo para mostrarle a mi familia y quedaron sorprendidos pero no le tomaron el interés que debían. Cara triste. No, no eres mi perro, porque en el vídeo abrí la puerta y no había nada, a los segundos de cerrarla se vuelve a escuchar. Tampoco eran mis gatos, en ese momento del vídeo aún no tenía GTA V gratis. Puesto 1 en las cosas más terroríficas de la internet. Casi la mayoría de las personas que conozco tienen una historia que contar.
Y una que a mí me impresionó fue la de mi mamá. Cuenta que hace 3 años se cambió de casa y por algún extraño motivo desde que se acomodaron en ese lugar ella se sentía muy intranquila. Y en pocos días empezó a soñar con un hombre muy elegante, igual que el Catherine de la lotería. Mi hermana que vivía con ella, se reía de sus sueños. Pero un día que le tocó quedarse sola, al irse a dormir escuchaba como alguien se movía en la cocina y parecía que cocinaba y tiraba cosas. Asustadísima fue a ver y todo lo escuchado era real, había trastos tirados, la basura regada por todos lados y la comida de la alacena desordenada. Pasó una semana de estar sola en casa y cada noche era lo mismo. Cuando mi madre regresó la encontró con la idea de irse rápido a otra vivienda. La situación se fue complicando. Ambas escuchaban ruidos extraños, veían sombras que pasaban de una habitación a otra pero mi hermana se iba familiarizando con los acontecimientos y no hacía nada para cambiarse de casa. Mi mamá muy asustada ya no podía soportar aquello y era ella quien debía soportar pues todo el día estaba sola. Pero sucedió que cuando mi hermana llegó del trabajo un día, se paró junto a la puerta de su cuarto para platicar con mi madre y sintió un tremendo jalón en un brazo y al no ver a nadie que pudiera haberla jaloneado casi pierde el conocimiento. Mi mamá de pronto no se dio cuenta de lo que pasaba, mi hermana no podía hablar. Lo peor fue que cuando pudo incorporarse para correr hacia mi madre sintió un aire congelante que la envolvía y vio frente a ella un hombre alto, delgado, vestido de negro y muy elegante. Comenta que identificó a... Sí, al Catherine de la lotería. En una ocasión me dio por jugar a la ouija creyendo que solo era un juguete cualquiera y como por arte de magia se me fue haciendo vicio el jugar a diario. Tanto era el placer que experimentaba al jugar que me fui haciendo experto a grado de que me buscaba mucha gente para comunicarse con sus muertos. Yo pensaba que mi propia energía era la que indirectamente la movía creando una comunicación falsa con las personas necesitadas de consuelo. Sin embargo, cuanto más crecían mis habilidades hacia el artefacto me comenzaron a pasar situaciones muy negativas. Mi personalidad comenzó a cambiar para mal. Ya no convivía con mi familia. Mi esposa y yo empezamos a tener muchos problemas. Por lo anterior decidí deshacerme de ese aparato. Lo primero que se me ocurrió fue llevarlo al basurero, pero sucedió que al otro día, encontré otra en el mismo lugar donde la guardaba. Repetí dicha acción en otra ocasión hasta que descubrí que era la misma. Finalmente tuve que hablar con un especialista y él terminó llevándosela no sé a dónde. Pero todavía sigo viviendo con miedo de llegar a mi casa y encontrarla nuevamente. Saunas, what's good?